Buenas tardes. Este es un trabajo para la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El módulo es Protección Internacional en materia de derechos humanos. El reto es el 5, que se llama Criterios del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Mi asesor es el maestro José Luis Gaona Esparza. Mi nombre es Robert Ernest Templin Aranda, con matrícula 210286. La fecha de hoy es 29 de mayo del 2024. Aquí vamos a analizar un caso del señor Radilla Pacheco contra México. El autor es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En contexto, les dejo que Rosendo Radilla Pacheco estuvo involucrado en diversas actividades en la vida política, en obras sociales en Atoyac de Álvarez Guerrero, en particular en la organización de agricultores y campesinos de la zona. Así, el señor Rosendo Radilla Pacheco hizo parte de la Unidad Agraria de la Sierra Cafetalera de Atoyac de Álvarez. El 25 de agosto de 1974, Rosendo Radilla Pacheco, de 60 años de edad, y su hijo Rosendo Rodillo Martínez, de 11 años de edad, viajaban en un autobús desde Atoyac de Álvarez a Chilpancingo, Guerrero. El autobús fue detenido por un retén ubicado en la entrada de la colonia Cuauhtémoc entre Cacalota y Alcholca. Los agentes militares solicitaron a los pasajeros descender del autobús para revisar su interior. Seguidamente se indicó a los pasajeros que abordaban el autobús, excepto el señor Rosendo Rodilla Pacheco, quien quedó detenido porque componía corridos. El señor Rodilla Pacheco indicó que eso no constituía ningún delito. Sin embargo, un agente militar respondió: mientras, ya te chingaste. El señor Rosendo Rodillas Pacheco solicitó a los agentes militares que dejaran ir a su hijo, que tenía 11 años y era menor de edad, lo cual accedieron. Asimismo, pidió a su hijo que avisara a la familia que había sido detenido por el ejército mexicano. El señor Rodilla Pacheco quedó a disposición de la zona militar de Guerrero, siendo esta la última noticia que se tiene registrada sobre su paradero, por lo que además de la retención ilegal, se le atribuyen los citados elementos a su desaparición forzada. Explicación del proceso ante la comisión. Bueno, después de su desaparición, sus familiares interponen varias denuncias ante autoridades tanto locales como federales del Estado de México. Sin embargo, ante la falta de respuesta de esta, el 15 de noviembre del 2001, por conducto de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y de la Asociación de Familias de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en México, el caso se presentó ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la cual el 27 de julio de 2007 adopta su informe en fondo sobre el caso, informe número 60-07, en el que se formulan diversas recomendaciones al Estado mexicano. Este informe fue notificado al Estado el 15 de agosto de 2007. El 13 de marzo del 2008, tras haber recibido la información aportada por las partes con posterioridad a la adopción del informe de fondo y al considerar que el Estado no había cumplido plenamente con sus recomendaciones, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte. Análisis de los razonamientos expresados por la Corte. El Estado mexicano presentó ante la Corte las siguientes excepciones preliminares. 1. Incompetencia ratione temporatis para conocer los méritos del caso debido a la fecha de depósito de adhesión de México a la Convención Americana. 2. Incompetencia ratione temporis por conocer los méritos del caso debido a la fecha incompetencia ratione temporis para aplicar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada debido a la fecha de depósito de instrumentos del año de adhesión de México a la citada convención. 3. Incompetencia ratione materia para utilizar la Carta de Organización del Estados Americanos, OEA, como fundamentos para conocer del caso. Incompetencia rationis temporis para conocer de presuntas violaciones a los derechos de la vida y a la integridad personal, artículo 4 y 5 de la Convención Americana, en prejuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco. La Corte, tras el análisis de dichas excepciones presentadas por el Estado mexicano, llegó a la conclusión de que se tratara de un delito permanente, aún se sigue cometiendo ya que se extiende con el tiempo, por lo cual el caso que nos ocupa se alega de la desaparición forzada del señor Rosendo Pacheco continúa ejecutándose. De allí que la eventual aplicación de los tratados internacionales de la materia de derechos humanos, por lo que se resolvió con el presente
caso se encuentra dentro de la competencia temporal de esta Corte. Reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado. El Estado realizó un reconocimiento parcial internacional, el cual fue aceptado por la Comisión Internacional de Derechos Humanos de responsabilidad. En la constatación de la demanda, el Estado efectuó un reconocimiento parcial de su responsabilidad internacional de los siguientes términos. El Estado reconoce su responsabilidad internacional derivada de las violaciones de los artículos 5 y 7, así como el incumplimiento parcial de las obligaciones derivadas de los artículos 8 y 25, todos de la Convención, y conexión con el 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio del señor Rosendo Rodillo Pacheco. Y el Estado reconoce su responsabilidad internacional derivada del incumplimiento del artículo 5, así como el incumplimiento parcial a las obligaciones derivadas de los artículos 8 y 25, todos de la Convención y conexión del 1.100 del mismo documento, en perjuicio de los familiares. Derechos a la personalidad jurídica, vida integral, libertad personal, la obligación de respetar y garantizar los derechos y artículos 1, 2 y 11 de la Convención Interamericana de Desapariciones Forzadas. La Corte concluye que el Estado es responsable de la violación de los derechos a la libertad personal, la integridad personal, el reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida del señor Rosendo Rodillo Pacheco en virtud de la desaparición forzada de la cual es víctima, realizada por agentes militares. El Estado es responsable de la violación de los artículos 7, 5.1, 5.2, 3 y 4.1 en perjuicio del señor Rosendo Rodillo Pacheco en razón de incumplimiento del deber de garantizar y respeto de dichos derechos establecidos en el artículo 1.1 de la Convención Americana, todos ellos en relación con los artículos 1 y 11 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. 3. Derechos de garantía judiciales y protección judicial en relación con la obligación de respetar los derechos y el deber de adoptar medidas de derecho interno, y los artículos 1, inciso A y B, 11, 19 de la Convención Internacional sobre la Desaparición Forzada. La Corte ha considerado que en el marco de los artículos 1.1, 8 y 25 de la Convención Americana, los familiares de las víctimas tienen el derecho y los estados los obliga a que los hechos sean efectivamente investigados por las autoridades estatales y en ese sentido a conocer la verdad de lo sucedido. De manera particular, la Corte ha establecido el contenido del derecho de conocer la verdad de su jurisprudencia en caso de desaparición forzada de personas. En tal sentido, ha confirmado la existencia de un derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de esta y en su caso dónde se encuentran sus restos. Sentencia de reparaciones. Parte lesionada otorga de buena fe una reparación adecuada al resto de los familiares del señor Rosendo Rodillo Pacheco. B. Obligación de investigar los hechos, identificar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables. Realizar una investigación completa, imparcial, efectiva y pronta de los hechos con el objeto de establecer, sancionar y responsabilizar intelectual y material de todas las personas que participaron en la desaparición forzada del señor Rosendo Rodillo Pacheco. C. Medidas de satisfacción y garantía de no repetición. La Corte, que ordena al Estado la localización del paradero del señor Rodillo Pacheco o en su defecto la entrega de sus restos mortales a los familiares. D. Reformas constitucionales y legislativas en materia de jurisdicción militar. Los representantes solicitan a este tribunal que ordene al Estado realizar una reforma al artículo 13 constitucional que regula el fuero de guerra, que impida que elementos del ejército mexicano sean juzgados por tribunales militares cuando han cometido violaciones a los derechos humanos. E. Tipificación adecuada del delito de desaparición forzada de personas. Reformar el artículo 215A del Código Penal Federal conforme a los instrumentos internacionales. Los representantes solicitan a la Corte que ordene al Estado realizar las medidas legislativas correspondientes para que adecúe puntualmente su marco legal interno con sus compromisos internacionales en el ámbito interamericano de los derechos humanos. F. Capacitación a operadores de justicia y educación de derechos humanos. Los representen solicitando a este tribunal que ordena al Estado la capacitación y a toda aquella función pública que en el desarrollo normal de sus labores esté en contacto con familiares de víctimas
de desapariciones forzadas para tratar con las consideraciones necesarias a tales personas. Reparaciones. G. Publicación de la parte pertinente en la presente sentencia. H. Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Atención psicológica. Los representados solicitan a la Corte que ordene al Estado brindar asistencia médica y psicológica gratuita a los familiares del señor Rodríguez Pacheco en una institución pública o privada, así como medicamentos sin ningún costo para los tratamientos que se diagnostiquen. Indemnización, compensaciones, costes y gastos. La Corte ordena al Estado mexicano pagar indemnización por daños, materias e inmaterias, el reintegro de costas y gastos según corresponda dentro del plazo de un año, contando a partir de la notificación del fallo. Como conclusión, yo digo que en este caso es relevante porque es un marco sin precedentes en el Estado mexicano respecto a cómo se deben abordar los casos de desaparición forzada que tenemos tantos en este país, que quedan impunes, así como la responsabilidad de los estados de investigar y sancionar estos hechos. Además, reitero la incompatibilidad de la jurisdicción militar en la intervención de grandes violaciones de derechos humanos. En el caso de Rodrigo Pacheco ha tenido un impacto profundo en la jurisdicción interna mexicana, promoviendo cambios legislativos, institucionales y culturales en relación a la protección de los derechos humanos. Más ahora que la policía militar o los militares están en todas las calles, en todos lados, hay presencia militar en México por todos lados, tenemos que tener mucho cuidado y defender con todo el derecho mexicano, en que si hacen algún acto violento o inseguro, tengamos la certeza que se les va a juzgar y que ellos también, sabiendo que se les va a juzgar, puedan hacer mejor su trabajo o menos violento. Por mi parte es todo, me extendí un poquito. Excelente tarde, maestro.